Buen día, ¿cómo Grande, te va? Jorge. ¿Cómo están? ¿Cómo anda, mi estamos querido? todos? ¿Bien? Hola, Jorge. ¿Bien? Muy bien. ¿Buen fin de semana? Bien, sí, muy buen fin de semana, sí. Tranquilo, descansando. ¿Vos? Trabajando, porque los sábados se trabaja mucho para el diario de la Nación. Claro. Con la columna y después, Claro. bueno, sigue el trabajo, sigue, Sí. pero bueno. Fue un día muy particular, Eduardo, el viernes, Sí, ¿no? sí. Porque el viernes, que fue un largo día, donde ocurrieron episodios de todo tipo, políticos, mediáticos, sirvió para ver o para atisbar un poco cómo es este nuevo modelo de poder que tiene Sergio Massa, que tiene o que le delegan con sus grises, ¿no? Verdaderamente. Y lo que se vio fue que Massa, al menos ese día, tuvo un viernes negro, ¿no? Es decir, fue un día muy revelador, porque hasta entonces venía como el superministro, viste, con poderes totales, hiperkinético, acompañado supuestamente por luminarias de la economía que no habían terminado de asumir, pero que lo acompañaban. Aparentemente estuvo meses preparando un plan económico que le vendió a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández. Bueno, él con un temperamento eléctrico, bueno, y poco kirchnerista. Pero todo pasó así. Temprano hizo llamar a los diarios para anticiparles que Gabriel Rubinstein era el viceministro, que en este caso particular, como no tiene el conocimiento de macroeconomía, es como nombrar al ministro de Economía, ¿no? Yo lo conozco a Rubinstein, curiosamente, porque cuando estaba como director de noticias, te estoy hablando hace 20 y pico de años, en el 2000, antes del 2001, Rubinstein nos entregaba informes económicos y eran de una gran sofisticación y una gran efectividad. Me acuerdo que yo hice una etapa que se llamaba Prepárese, donde, basado en un informe de Rubinstein y en algunas intuiciones políticas, prácticamente se calcaba todo lo que pasó en la Argentina en el 2001, ¿no? Él fue el primero que colocó en la opinión pública la palabra pacificación, que hasta entonces nadie usaba, ni los técnicos, ni los economistas, ni nadie, ¿no? Y que tuvo tanta significación en la Argentina posterior, ¿no? O sea que tengo por él una especial estima en cuanto a un conocimiento y un diagnóstico muy frío y preciso y muy experto sobre lo que sucede. No, un gran economista y muy crítico del populismo, del cristinismo, Claro, exactamente. de la cámpora, de los Fue negociados. Fue asesor de La Baña 5 años. Exactamente. Pero luego, además, tomó su propio perfil. Bueno, a ver, lo que se dijo y lo que es dable pensar dado los acontecimientos, ¿no? Es dable pensar que le dijo, Massa le dijo a Rubinstein que La Baña lo había recomendado y que había consenso para que él ocupara ese cargo fundamental. Y que él estaba de viaje y que ahora todos estaban encolumnados y que no iba a haber fisuras ni marchas y contramarchas en el Instituto Patria, la Cámpora, ni el reino ahí de la calle de Juncal. Luego, fíjate vos los acontecimientos, ¿no? Luego aparecen sus viejos tweets sobre el kirchnerismo, que son durísimos, viejos y no tan viejos, como ustedes señalaron recién, Sí, claro. de hace 5 minutos también. Y comienza una operación furiosa de hostigamiento en las redes sociales, hostigamiento kirchnerista, claramente para bajarlo. Claro. Claramente para bajarlo. Amigos y familiares de Rubinstein lo llaman y le advierten que hay una operación de Cristina contra él. Exactamente. Y él se da cuenta de que Massa le vendió un poder que no tenía, un consenso que no había. Tanto Massa como Rubinstein congelan en ese momento el anuncio. Después Massa opera en los medios para decir que Rubinstein es blandito y se asustó con los trolls kirchneristas.
pero que Sergio lo iba a convencer, el fin de semana de hacerse fuerte y que en eso estaba. En el medio de todo esto, mientras muchos argentinos retiraban sus plazos fijos en dólares, cuidado, sus plazos fijos en dólares del sistema bancario, y las reservas llegaban a ser negativas en una hemorragia que no se detiene, en medio de ese dramatismo, donde había una corrida cambiaria que continuaba y no se detenía, y una corrida bancaria en dólares, Massa se pone el traje de demagogo, es una camperita peronista, y se va con Alberto a Cañada de Gómez. No tengo nada contra Cañada de Gómez, me parece muy simpático, qué sé yo, pero el ministro que está a cargo de la emergencia nacional se va a Cañada de Gómez a hacer campaña presidencial. Bueno, qué necesidad, ¿no?, de hacer campaña en este momento dramático de la Argentina, donde él es el uno, el que tiene que apagar el incendio, ¿no? Bueno, hay un amigo de él en la política, muy amigo, no lo voy a nombrar, que siempre le dice: Sergio, a vos te pierde la ansiedad. Es decir, yo te digo una cosa, digo, vos la convertís en otra, salís, hacés... Tranquilo, porque la ansiedad te hace traicionar, la traición te hace poco confiable. Bueno, creo que daba en el centro de la psicología de Massa, ¿no? Se sobregira. Le dijo a Cristina Kirchner, aparentemente le dijo: si vos das vuelta a esto, posiblemente vos seas el candidato de 2023 y te apoyemos. Bueno, él salió de campaña a Cañada de Gómez, en el medio de una crisis, ¿no? Es decir, la ansiedad. ¿Qué necesidad tenías vos de el viernes instalar que Rubinstein era tu viceministro, cuando podrías haber aguantado todo el fin de semana, haberlo hablado bien y anunciado, o sea, ya era anoche, para que abran los mercados con tranquilidad? No, todo fue apresurado. Bueno, al final de este Viernes Negro, intentó operar con periodistas para explicarles que Cristina no le había vetado a Rubinstein, sino que Rubinstein se había asustado. Con lo cual, ya sembró dudas sin querer, creo yo, sobre Rubinstein. Pues si alguien que se asusta porque hay una campaña de trolls cristinistas en las redes sociales, bueno, puede ser viceministro, puede ser el ministro de macroeconomía de la Argentina, alguien así. Bueno, o sea, lo fue achicando a medida que pasaba la crisis para salvarse él, Massa, ¿no? Y operó también para decir que Cristina no le había gustado Redrado. Fíjate, esto es muy importante, ¿no? Que a Cristina no le había gustado ni Redrado ni Peirano en su momento. En realidad, esta operación era claramente para ocultar el hecho de que los más grandes de sus referentes no quisieron acompañarlo. Ni Redrado, ni Peirano, ni Nielsen, ni los Labaña, ni otros más que de primera línea que lo estaban acompañando, no quisieron, no confiaron en que podía haber consenso y que él iba a poder realmente ser el bombero de este incendio. Esta es la verdad. Luego él la vende, la verdad, de otro modo, ¿no? Yo creo, Eduardo, mira, que los periodistas tenemos que tener mucho cuidado. Pero, a ver, casi todos los periodistas tienen en el WhatsApp a Sergio Massa. Hablan con Sergio Massa permanentemente. No es que hablan a la noche o hablan permanentemente. Te mandan mensajes, te dice cosas. Hay que tener mucho cuidado porque se convirtió en la fuente número 1 de información de la Argentina. Y la fuente número 1 da la casualidad que es muy mentiroso y editor de la realidad. Te cuenta cosas que no sucedieron exactamente así. Esto es muy difícil porque el periodismo
trabaja muchas veces, sobre todo el periodismo audiovisual, en tiempo real. Entonces, si tu principal fuente es un gran editor de la realidad, para decirlo suavemente, es decir, que te está macaneando para acomodar las cosas, bueno, vos estás muy tentado. Imagínate, vos sos periodista, te escribe el número 1 y te dice esto pasó así, y vos lo das como información, cuando en realidad este muchacho hace lo que yo digo más. Yo este fin de semana inventé un verbo y un sustantivo, ¿no? El sustantivo, el verbo es maciar. Es un verbo, ¿no? Como nestorear. Claro. Inventado Esto es por maciar. ¿Qué es maciar? Bueno, maciar es sobrevender, confeccionar contabilidades creativas, hacer pases de magia, ¿no? Y después, ¿qué es una maciada? Una maciada es un sustantivo que refiere a picardías graves, ventas de humo, traiciones bruscas, ¿no? Eso es una maciada. En el mismísimo prólogo de esa fiesta que organizó para encubrir el velorio político del proyecto de Alberto Fernández, mació en público al rechazar abnegadamente, ¿no?, Massa, el mote de superministro, cuando fue él mismo quien hizo llamar a los medios para intentar imponerlo. ¿Sí? Eso es maciar. Bueno, les miente en vivo y en directo, en tiempo real, y es una gran tentación creerle al que tiene el poder, ¿no? Para colmo, en Cañada de Gómez hubo gente que lo increpó. Se lo vio por todas las redes sociales. El amor del pueblo, dijo irónicamente Osvaldo Bazán. Sus amigos Vila y Manzano, que son patrocinadores de Massa y beneficiarios directos de su política, de repente censuran torpemente, groseramente a la figura principal de su programa, que era Viviana Canosa, de su programación, de toda su programación, porque es la que más rating tiene. La censuran con un argumento ridículo: no vamos a difundir escraches. Bueno, no es el momento porque sería una discusión de fondo si los escraches hay que difundirlo o no, pero justo lo vamos a dar cuando levantás del aire el único escrache a Massa. Es decir, estuviste pasando los escraches a Macri, los escraches a un montón de gente, pero el de Massa lo levantás, y lo levantás violentamente. Perdón que te agregue. 2 días antes habían pasado un escrache a Patricia Bullrich. Claro. Y ese mismo día también, creo que Babi Checopar pasó el escrache a Ginés González García. Claro, Babi está de vacaciones, estaba de vacaciones. Está en España todavía, vuelve. Estaba en España, pero hicieron un compilado de escraches. Exactamente. Que yo creo que ni siquiera el canal sabía que eso iba a pasar. Es decir, Claro. sacó un comunicado: los escraches están muy mal. Yo también creo que los escraches están muy mal. Hay una diferencia entre un escrache organizado y una bronca espontánea de la gente. Exactamente. ¿No? Pero es una discusión. Yo creo que ahora, si vos decís, no hay que confundir escrache con repudio social. Que claro, no, ahora no me tires el día, ¿no, Eduardo? El día que lo escracharon a Massa, vos decidís que los escraches están mal. Obviamente hay mala fe ahí y una torpeza impresionante, ¿no? Impresionante. Porque ahora, claro, se convirtieron sus amigos en beneficiarios directos de la política que maneja. Energética. Exactamente. De hecho, el editor y tuitero Javier Navia dijo: el conflicto de interés entre Massa y los dueños de Denor es directo, enorme, escandaloso y ostentado sin ningún disimulo. Claro, ¿no? claro, Este es claro. el núcleo del asunto, ¿no? Bueno, Massa quedó con todo este episodio un poco al desnudo. En lugar de llamar a sus socios y pedirles que restituyan a Canosa, o en lugar de llamarla a ella, ¿viste?, y desarmar el asunto rápidamente y asegurarle que tendrá toda la libertad, se cayó. Y el que calla otorga.
quedó manchado por una estupidez, verdaderamente. Bueno. Si le quisieron hacer un favor, si Vila le quiso hacer un favor a Sergio Massa, lo perjudicó profundamente. 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 Bueno, también quedó en evidencia que no puede poner sencillamente el viceministro, porque Cristina comienza a condicionarlo, que esto es muy importante y se vio mucho en los mercados. O sea, a ver, ¿hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde llega que le dejaron las manos libres a Massa, no? Se supo que tiene orden de ser monitoreado día por día por Axel Kicillof y por Costa, que es la mano derecha de Kicillof. Claro. Bueno, recuperó agónicamente la autoridad anoche cuando tomó el control del área de energía y echó a Basualdo y a Martínez, que le hicieron la vida imposible a Guzmán. Es cierto que Cristina, como vos dijiste, quiere que el tarifazo sea exclusiva responsabilidad política de Massa. Entonces le cede ese lugar para decir, yo no estoy bloqueando esto, pero el responsable es Massa. También es cierto que estos dos muchachos le hicieron la vida imposible a Guzmán y no le permitían avanzar con los acuerdos con el fondo, ¿no? Los 2 primeros días parecía que había llegado Cavallo a la Argentina. Pero también es como un poco como cuando entró Mansur. Parecía que Mansur medía 10 metros. Sí. Al rato ya medía 10 centímetros. Sí. Y hoy mide 10 milímetros, verdaderamente. Es decir, el volumen político, cuando vos entrás en este equipo, se diluye y se devalúa de manera muy preocupante. Lo interesante en los próximos días va a ser ver si realmente Massa es Domingo Cavallo o Celestino Rodrigo. Sí, en parte sí, exactamente. Nada de todo esto trata sobre Massa en el fondo, sino de la desesperante situación económica de la Argentina, que precisa coherencia y emitir confianza. Yo comparaba este domingo al kirchnerismo en modo ajuste como ese obeso que tantas veces contó Cormillot, que promete dieta estricta y gimnasia diaria, pero que de noche se levanta a comer chocolates y que no corre, se queda en un banco a tomar el fresco y dice que corre todos los días, ¿no? 1 hora. Es decir, gente que nos hace trampa y que al final del día la balanza muestra que no solo no bajó, sino que subió 1 kilo, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Es decir, me refiero a gobernadores hambrientos, intendentes caranchos, sindicalistas avariciosos, piqueteros ávidos, funcionarios y militantes enviciados en el uso y abuso de esa hucha sin fondo que es el Estado, en la que viven con naturalidad, parece que es de ellos. Y bueno, y es una... recorremos la marcha monumental que todo el piqueterismo hizo ayer contra el ajuste del gobierno pidiendo guita, ¿no? Es decir, todos le tironean el saco al ministro de Economía y nuevo hombre fuerte del gobierno. Parece difícil domar a esos tipos ávidos que hacen caranchismo continuamente con el erario, ¿no? De hecho, en medio de todo esto, los fondos del Estado Nacional a Kicillof crecieron 100%. Los gobernadores reabren paritarias y le piden más recursos a la nación. Hoy le piden más recursos a la nación, ¿no? Sí. Es decir, no están todos estos grupos que forman parte del oficialismo, no están compenetrados con la idea de que tienen que hacer un ajuste. No lo están. Hacen trampa como el obeso que come chocolates de noche, ¿no? Dice que sí por la mañana y traiciona por la noche. Bueno, los depósitos en dólares bajaron 805 millones en un mes. Las reservas están al límite. Arcadio Oña, que es un veterano periodista del diario Clarín, lo pone así: la crisis se acelera y Massa no tiene piloto, ¿no? Y Marina Dal Pochetto, que hoy escribe un artículo y que habría sido sondeada por el masismo, así dicen en el masismo, dijo que el plan de estabilización ya no tiene margen para el gradualismo. O sea que se necesita un shock en la Argentina ahora. No hay margen para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue dentro del
oficialismo una discusión sobre la mega devaluación, operada ordenadamente por el gobierno o impuesta por la dinámica del mercado. Se acordó aparentemente con Cristina Kirchner no hacer una mega devaluación, no hacer un Rodrigazo, para decirlo en los términos tuyos, Eduardo. Sí, pero una cosa es acordar algo y otra cosa es que se pueda o no realizar o controlar este asunto, ¿no? Y finalmente, bueno, un artículo muy importante que salió del New York Times sobre la Argentina, ¿no? Que le dice a los norteamericanos, ¿crees que una inflación del 9% es mala? Probá con el 90%. Sí. ¿No? Tremendo artículo que nos pone en nuestro